Hola, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Esta charla la trae el Colegio de Médicos Veterinarios. Hoy vamos a tener al doctor Leonel Altamirano. Él nos acompaña en la charla de artefactos, que son amigos o enemigos de la ecografía. Para la dinámica, recuerden lo que es mantener los micrófonos apagados y las cámaras también. Si tienen alguna duda durante la charla, pueden levantar la mano y el doctor la va a contestar. Si no, podemos hacer una sesión de dudas al final, pero pueden interrumpirlo. Creo que está por ahí. Acá estoy, acá Hola, estoy. doc. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, Doc. Cuéntenos un poquito de su experiencia y todo, cómo llegó a este mundo de la ecografía. Una historia larga. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por estar acá. De verdad, estoy sumamente agradecido de ver un grupo tan bonito. Y bueno, yo soy médico veterinario. En realidad, obviamente en estas circunstancias es más que obvio. Sin embargo, viera que es curioso porque muchas veces ahí investigan, sobre todo los propietarios, y no saben si uno es médico o no. Entonces le pregunta a uno si uno es imagenólogo humano y se dedica a la veterinaria, ¿verdad? Entonces siempre, claro, ¿verdad? Bueno, me dediqué a medicina general, ¿verdad? Durante unos 7 u 8 años, a partir como del 2010, hace unos cuantos años. Y bueno, esto es algo lo cual, de hecho, siempre recomiendo mucho porque muchas veces, sobre todo los muchachos muy jóvenes, siempre me dicen que apenas salen, quieren ya empezar a ir a hacer algo de imagenología y a mí me parece que no se puede ser un buen imagenólogo sin tener bien claro el tema de la clínica, ¿verdad? Así que me dediqué a la parte clínica durante bastantes años y pues siempre como con esa espinita de buscar algo más, ¿verdad? Quería dedicarme a algo más específico y así que fui tanteando, como dice uno, ¿verdad? A ver qué me gustaba. Siempre opiné que cuando encontrara algo que no me diera pereza ir llevar las clases y que no me diera pereza hacer las tareas, y que de hecho me motivara porque ya fueron las clases, entonces era lo mío. Así que fui intentando por varias áreas que no, hasta que encontré la parte de ecografía y pues es lo que me apasiona, ¿verdad? Lo que hago todos los días. Empecé estudiando desde cursos súper básicos, ¿verdad? Sobre todo en línea. Ahora, hoy justamente una doctora me comentaba que quería llevar el curso que nosotros damos de ecografía y me decía que es que ya hace varios cursos en línea y que le falta como tal vez como la parte práctica, pero bueno, así justamente empecé con la parte de cursos en línea, digamos, tal vez más básicos, lo mismo, ¿verdad? Como para ver si de verdad me amarraba. Y con el tiempo me di cuenta que me encantaba, así que ya decidí hacer mi posgrado en la parte de ecografía y seguido de eso hice un posgrado en la parte de radiología, lo cual pues lo tengo, no es mucho mi área realmente, aunque en INVES Diagnóstico hacemos todo lo que es imagenología, pero bueno, no todo, pero bastante lo que es imagenología. Sin embargo, la parte de radiología no es tanto lo que me encanta. Entonces, de hecho, en INVES tenemos una doctora encargada de esa parte. Pero bueno, como manera complementaria, ¿verdad? Fue que lo llevé y durante unos 2 o 3 años me dediqué a la ecografía clínica, ¿verdad? Que es como lo más convencional acá, digamos, lo que siempre se ha hecho. Y ya a partir de hace unos 2 años para acá, que pues abrimos INVES Diagnóstico, que es pues el centro de diagnóstico por imágenes. Así que ahora estoy por ahí en INVES Diagnóstico, siempre en la calle un poco. Me gusta siempre salir en clínicas. Estoy básicamente ahorita como un 50-50. Estoy 50% en INVES Diagnóstico y un 50% clínica también, porque no me gusta dejar el tema de las clínicas de lado. Me encanta el tema de la interacción con los colegas y demás. Pero bueno, también estamos ahí en INVET. Entonces, más o menos esa es mi historia. Para irlo a perseguir ahí por cualquier cosa. No, y muy Ah, buen cuando guste. consejo, Doc, o sea, que no, cuando uno empieza en esto de la carrera y empieza a trabajar, no todo le hace clic a uno, pero la única forma de darse cuenta que es lo que realmente te apasiona y te amarra es empezar a investigar y a probar ciertas áreas hasta que encuentres, o sea, la que te llama la atención. Es Sí, un yo consejo. definitivamente coincido con vos, porque es que el tema yo creo que tal vez generaciones un poquito más atrás, donde no teníamos tantas personas dedicándose a algo en específico, digamos, lo veíamos como obligatorio. Pero también las generaciones de hoy en día, los muchachos más jóvenes, ya están saliendo en un mundo veterinario
¿verdad? En Costa Rica, donde ya hay mucha más gente dedicándose específicamente con énfasis en algo, ¿verdad? Entonces, de pronto eso les da como muchas ganas allá salir a hacer lo mismo, lo cual está totalmente bien visto, pero yo desde mi punto de vista, yo siempre les digo a los muchachos, ¿verdad? Salgan, coman calle, vayan y trabajen en todo tipo de clínica, trabajen en todo lo que puedan y ahí tal vez ya se pueden ir dando cuenta cuál parte, ¿verdad? Ya sea la imagenología, la fisioterapia, no sé, cosas tan bonito, ¿verdad? Que ahora hay tantas opciones, le gusta y ya en qué enfocarse. Porque, Doc, ahí sí tengo que ser demasiado claro, ¿verdad? O sea, usted tiene que encontrar algo que de verdad le encante, porque es mucho más repetitivo que lo que se hace en una clínica, en un hospital, ¿verdad? O sea, en un hospital estoy seguro que los doctores o en las clínicas un día ven una cosa, otro día ven otra cosa. Nosotros, yo hago 10, 12, 15 ecografías al día. Claramente todas las ecografías son súper diferentes, pero de cierta manera es súper repetitivo. Entonces, como yo le digo a mis estudiantes, yo siempre les digo, pues sí me canso porque cualquier persona se va a cansar, pero no me harto, no me obstino a hacer ecografías porque me encanta, me apasiona, lo amo, así que no me molesta estar haciendo siempre lo mismo, pero definitivamente es algo de lo que uno tiene que encontrar si quisiera como ser un poco más específico en algo, ¿verdad? Darle énfasis en algo. Listo. Perfecto, Doc. Entonces, la pantalla es suya. Cualquier cosa, estoy por acá viendo el chat. Si alguien desea preguntar por el chat, entonces yo hago la interrupción. Si no, podrían levantar la mano y también interrumpimos al doctor. Así que con toda confianza, la clase es de ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Como les digo, de verdad, reitero, muchísimas gracias a todos por estar presentes. De verdad que me gusta el grupo, está bien bonito. Cualquier persona que los llaman para este tipo de cosas y para exponer siempre se pregunta, ¿y si no llega nadie? ¿Verdad? Qué vergüenza. Así que por dicha me encanta el aforo, ¿verdad? Está bien bonito. Y bueno, como decía la doc ahorita, y yo lo reitero, ¿verdad? Tengan toda la confianza que si ustedes tienen alguna pregunta, me avisan. De hecho, la doc, como protocolo, hace un ratito me dijo, doc, dejamos todas las preguntas para el final. Y yo le digo, no, o sea, realmente, si ustedes tienen alguna pregunta en ese momento, me la hacen y tal vez quien quita un quite, como dicen, ¿verdad? A otra persona tiene la misma duda y podemos desarrollar un tema por ahí. Así que, bueno, vamos a hablar hoy específicamente de artefactos, ¿ok? En realidad no es tan específico, porque yo considero que una charla de ecografía no nos podemos ir a algo tan específico sin tener bien claras las bases. Y además no sé muy bien cómo está el público presente, ¿verdad? Qué tan variado está en cuanto a conocimientos, que de hecho ahorita les voy a preguntar un poquito. Pero sí vamos a tener un pequeño intro, por decirlo así, en el que vamos a hablar de generalidades como tal. Okay, vamos a hablar un poquito de generalidades, vamos a hablar un poquito de bases, de física, de la ecografía. Prometo o intentaré no aburrirlos en esta parte, que es la parte que tal vez es un poquito más tediosa, pero definitivamente no podemos entender cómo funciona un artefacto o a qué se debe un artefacto si no tenemos la base de la ecografía. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso y ojalá que tal vez también sea algo que les pueda gustar mucho, ¿verdad? Y en todo caso, o sea, en realidad, si en algún momento, y sobre todo al final de la charla, creo que en eso sí, si alguno dice, Doc, vieras que me interesaría un tema de ecografía de tal cosa, lo podemos hablar perfectamente y hacemos acá. Yo trato de que mis charlas, de hecho hace 2, 3 días estaba en una charla y le decía eso a los presentes, que a mí no me gusta mucho como ser tan monólogo, ¿verdad? Me gusta como interacción, pero claramente en este tema ahora muy digital es un poco más complicado, ¿verdad? Todos los que han estado conmigo en una charla presencial saben que yo soy de agarrar el micrófono y ponérselo a las personas así como, diga, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Pero bueno, en esto aquí tocará un poquito que el que quiera participar, participa. Pero igual, por favor, no tengan esa duda. Si tienen o no se queden con esa duda, yo no tengo ningún problema con que me hagan las preguntas que quieran. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre si somos amigos o enemigos de la ecografía, los artefactos como tal, ¿ok? ¿Qué es la ecografía? O sea, lo más básico de lo más básico. Ahora, claramente ustedes bien saben que ecografía, ultrasonido, sonografía, nosotros acá en Costa Rica utilizamos muchísimo más el término ultrasonido, sin embargo, la verdad es que es bastante más real el término ecografía y se está utilizando cada vez de mejor manera acá. Así que es un método de diagnóstico por imágenes, ¿verdad? Lo que va a hacer es utilizar
ahora sí, el ultrasonido para crear imagen. Entonces, realmente lo que va a hacer un equipo de ecografía es que va a enviar una onda, ¿verdad? Un golpe de calor que va a ir pasando por cristales en el transductor y va a generar una onda al salir. ¿Okay? Esa onda, como cualquier sonido, va a generar un eco que se va a devolver y al devolverse el mismo transductor, el mismo que lo envió, lo va a recibir y va a generar con ese eco una imagen que es la que vamos a interpretar nosotros en la pantalla. Entonces, como ustedes pueden ver, los sonidos audibles, ¿verdad? Tienen hasta 20 kilohertz, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos oír, pero más bien un ultrasonido tiene una frecuencia muchísimo más alta que lo que nosotros podemos percibir, ¿verdad? De 2 a 10 megahertz. Así que es realmente más bien muchísimo más alto. De hecho, en esta tabla se puede ver bastante bien, esta tablita que estoy marcando aquí con el cursor, como frecuencias de infrasonido, ¿verdad? Que andan bastante bajos, el sonido o la música, lo que podemos oír normalmente, y vean como con frecuencias todavía más altas está el ultrasonido. ¿Okay? Después ya viene el hipersonido, ya propiamente el calor. ¿Okay? Así que en realidad es sonido, sin embargo, nosotros al tener una frecuencia tan alta no es perceptible para nuestro oído y no lo vamos a poder oír. Solamente siempre comento esto en clases, porque solamente un caso que de verdad yo no sé si me tocó hacer el ultrasonido a un X-Men o si el muchacho me estaba vacilando, posiblemente la segunda, pero el muchacho me decía que él oía la onda. Y él me decía, es que yo oigo la onda, yo oigo una onda. Y de verdad yo me le quedé viendo para ver con qué tanta seriedad me estaba hablando y estaba totalmente serio. Así que o estaba atendiendo yo a Gambito o me estaba vacilando, pero bueno, el muchacho decía que él percibía el sonido. Sin embargo, bueno, claramente no es perceptible para el oído humano por más bien su alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene la técnica? En sí, bueno, primero que no es, la ecografía como tal no es una técnica invasiva, ¿verdad? Realmente no debería generar ningún daño al paciente. De hecho, no requiere ningún tipo de protección como si lo requieren otras técnicas que son más radioactivas, ¿verdad? Claramente, como ustedes lo saben, en radiología, toda la protección que hay que usar o en las tomografías. En esto como tal, nosotros no requerimos ni nosotros ni el paciente requiere ningún tipo de protección. Realmente lo único que se ha hablado un poquito, y sobre todo en humanos, en casos un poco exagerados, han sido de hijos de doctores ecografistas o ginecólogos que su pareja está embarazada y que tal vez por no sé por qué le pegarán el ultrasonido todo el día y todo el día, a cada rato, y parece ser que puede haber generado algún tipo de problema en la audición de esos fetos. Okay, pero la verdad es que son casos muy poco reportados, entonces siempre como que han generado esa duda. Sin embargo, en un uso normal, ¿verdad? No una persona desquiciada que le haga el ultrasonido 20 veces al día a su pareja, no debería generar ningún problema, no debería generar ningún efecto secundario. ¿Okay? También es una gran ventaja que es una técnica bastante móvil, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la ecografía hoy acá, el día de mañana podemos trasladarlos a otro lugar, podemos hacerlo en el piso. Antes a mí me pasaba muy comúnmente que llegaba a una clínica y en lugar de un perro parecía un ternero que me habían llevado, ¿verdad? No sé, algún gran danés, algo así, y vamos para el piso y lo hacemos en el piso, ¿verdad? O bien movilizar la técnica para que no sea el paciente, ¿verdad? En casos de pacientes internos además que se tengan que movilizar. Así que eso también viene siendo una ventaja. Y algo muy práctico para ustedes, colegas, es que la verdad es una técnica bastante rentable, que tiene bastante bajos insumos y es una técnica que debería tener una muy buena rentabilidad. Entonces también es una ventaja como tal. Desventajas de la técnica, la verdad es que son pocas. Podríamos pensar de que la técnica no es muy objetiva o no es muy buena para ciertas partes del cuerpo, ¿verdad? Claramente, parte ósea y demás, pero por ejemplo, muchas partes donde tienen gas, por ejemplo, no es muy buena la técnica, nos limita mucho. Una desventaja también de la técnica es que después de los 25 kilogramos está reportado, hay artículos en que dicen que la ecografía después de los 25 kilogramos disminuye muchísimo su eficiencia. Así que por ahí
podría ser un poquito una desventaja de la técnica como tal. Equipos a utilizar. Hay muy variado, muchachos. De verdad que hoy en día tenemos una variedad bastante grande de equipos, inclusive la verdad es que es bastante común que ya las clínicas se hagan de sus propios equipos, y también tenemos una variedad bastante grande de proveedores, ¿verdad? Tal vez en un principio teníamos muy poquitas posibilidades, hoy en día inclusive, no sé si lo saben, pero después de la pandemia, los proveedores de medicina humana se voltearon hacia la medicina veterinaria, y yo creo que en ese sentido nos empezaron a tomar mucho más en serio, ¿verdad? Porque yo creo que es como comentario general de todo veterinario decir que durante la pandemia nos volvimos locos de trabajo, ¿verdad? Y gracias a Dios, como otras profesiones tuvieron muchísimas dificultades, nosotros hasta más bien se aumentaron, ¿verdad? Así que muchas de esas empresas, ¿verdad? Es un dato extra ahí, pero muchas de esas empresas que requerían siempre o vivían siempre en medicina humana, de pronto vieron una gran oportunidad en medicina veterinaria y están entrando durísimo, durísimo en toda la parte en general, ¿verdad? Pero por lo menos en lo que yo les puedo decir es que es en la parte de imagenología. Así que tenemos equipos desde ya propiamente torres, ¿verdad? Que son equipos obviamente de muy alta resolución, de más avanzada tecnología. Es súper común, y también tengan la libertad de preguntarme cuando ustedes quieran. De hecho, al final viene mi número personal para que quiera preguntarme algo, puede preguntarme, porque es súper común que los colegas me pregunten, ¿no? ¿Quieres que quiero hacerme un equipo? ¿Qué opina de este? ¿Qué opina de lo otro? Perfectamente háganlo, yo estoy totalmente abierto a poder darles mi opinión, pero lo que les puedo decir ahorita es que de verdad que variedad hay. O sea, a mí me llamaron, bueno, me llamaron, pero hice una prueba con un equipo de $250,000, ¿verdad? Yo de una vez pensando así como, ¿para qué hago esta prueba? Pero lo iba a disfrutar, porque para mí es como manejar un Mercedes, no sé, recontra de lujo, ¿verdad? Así que desde cosas así hasta equipos de gama muchísimo más bajas a precios muchísimo más económicos, ¿verdad? Entonces, de verdad que ahora hay de todo tipo de equipos. Equipos más viejitos, este equipo, es malo, lo voy a decir abiertamente, me imagino que todavía lo tiene, y si no lo voy a pedir que me lo regale, desde el doctor Oscar Robert, que me acuerdo que una vez llegué a hacer una ecografía a la clínica de él y me dijo, no, que es que ese es uno malito. Y yo le digo, oh, de malo ese equipo no tiene nada. Ese equipo es buenísimo, porque eso es como los celulares. Hoy en día estos equipos obviamente no están hechos para vivir 40 años y seguir funcionando. Son equipos de muy buena calidad, pero que claramente ya la tecnología se les va quedando atrás, y ya no tienen tantos aplicaciones como tienen los equipos más modernos, ¿verdad? Y bueno, los equipos que se están viendo pues, más regularmente en las clínicas, que son los equipos de gama intermedia, ¿verdad? Los portátiles y demás, que son equipos que dan una imagen mediana, te dan bastante posibilidad de hacer diagnóstico, más no son imágenes tan específicas. Quisiera preguntar en el grupo, para empezar a mover un poco, si alguien quisiera comentarnos, vamos a ver qué tan hablantines están. Si alguien quiere comentarme si cuentan con equipo, ¿okay? Si trabajan en un lugar con equipo, qué equipo tienen, quisiera entender un poquito más el grupo, y entender si hay gente que ahorita no cuentan del todo con equipo, o si tienen posibilidad de hacer ecografías. ¿Alguien puede contarme? Vamos a ver, y si lo hacemos así, en las reacciones dicen levantar la manita, a ver cuántos tienen algún equipo, un ultrasonido, y alguien que quiera compartir la experiencia. Ok. Vamos a ver, nosotros en la Universidad Veritas tenemos equipo de ultrasonido. Sí, claro. De la mano, vamos a ver quién más, si no empezamos. Acá creo que veo también por ahí vi, creo que acá, no sé si esta es Carla, la de la U, la que está. Hola, sí. Ok, sí, la Doc también cuenta ¿Todo con bien? equipo. Pura vida, Doc, gusto en saludarla. Igual. ¿Quién más? Cuénteme un poquito si cuenta con equipo. Por ahí veo al doctor Víctor Hugo Fernández del Toro, que estuvimos hablando este fin de semana del equipo que tiene, que él dice es como el Cristóbal Colón, pero es un equipazo. Tenemos a Cuénteme. también que levantó la manita. ¿Quién, perdón? Kembly. Ah, Kembly. Ah, hola, Kembly, sí. Sí, también, de hecho, conozco el equipo de Kembly, ¿verdad? Doc, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Doc, ¿cómo estás? Pura vida, Doc. Saludos. Saludos, Doc. Sí, vos El mío es contás con... batiquito.
Ajá, súper, 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 súper. Usted lo conoce, sí. Ahí más o menos, bueno, cositas básicas, más o menos. Pero sí, Y me da estás muchos haciéndolos. problemas esos artefactos, vamos. Ok, y lo estás usando, le estás entrando, sí. Sí, pero en realidad, pues lo básico, ¿verdad? Claro, Vejiga, súper, no sé, súper, súper. Está bien, pero perfecto. Está bien, Doc, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Cuéntenme. ¿Quién más? Alguien que me diga así como nombre, yo me compré este avión de ultrasonido, o no importa, me pueden decir, yo tengo un Cristóbal Colón, como me dijeron por ahí. Estoy viendo ese manos. Ah, la doctora Amanda, ¿cuál Amanda? La de Hola. San Carlos. Eso. Es que este fin de semana tuve curso en San Carlos, entonces me imaginé que era la doctora de San Carlos. Bueno, la doctora, vos contás con un Mindray, un DP50, ¿verdad? Correcto. Ok, súper. En realidad, están dando una muy bonita imagen ese equipo. Perfecto, muchas gracias. En realidad, en términos generales, muchachos, a mí lo que yo sí quiero que les quede súper claro sobre esto, y yo sé que tal vez muchos están diciendo, y los artefactos, ya casi vamos a llegar, pero yo sí quiero que esto quede súper claro en cuanto a los equipos, porque es súper común que las personas digan, no, es que mi equipo, no, es que... Y hay varias cosas, o sea, definitivamente los equipos van a tener sus limitantes y puede que lleguemos hasta un máximo, ¿verdad? De lo que el equipo nos permite. Sin embargo, también puede ser que un mejor ajuste del equipo nos va a cambiar lo que se observa totalmente. Entonces es bastante común para mí llegar a las clínicas y decirme, no, que es que en este no se ve nada. Y yo le digo, pongámoslo. Y lo ponemos, ajustamos y se ve totalmente diferente. Así que siempre, ¿verdad? Traten de coordinar, ya sea con su proveedor o con alguien que les ajuste bien el equipo para poder, uno, tener una imagen que se aprecie mejor, ¿verdad? Y dos, que ahora sí vamos a ir un poquito, bueno, ahora sí vamos a adelantarnos un poquito en materia, que es el evitar algunos artefactos, ¿okay? Porque muchísimas veces, de hecho, lo que estamos viendo son artefactos que no nos permiten ver bien la imagen. Entonces, de verdad que eso varía, cambia todo. Fundamental, ¿verdad? Yo me dedico a la ecografía, a la imagenología, quisiera hacerle en todos los pacientes todas las ecografías del mundo. Sin embargo, estos son exámenes, o sea, es un examen complementario y muchísimas veces requiere de algunos exámenes antes para que realmente sea muchísimo más eficiente hacer una ecografía o una radiología. ¿Okay? De hecho, de vez en cuando me ha pasado por ahí que me mandan un paciente que ni siquiera tiene una consulta. Entonces, lo más básico que se puede hacer es hacer un EOG completo. Y entonces, eso le varía muchísimo, pero demasiado el pronóstico, perdón, la calidad de diagnóstico, disculpen, a un ecografista. ¿Okay? Entonces, la mayoría de veces, obviamente no, siempre, 100%, un EOG. Y después, algunos exámenes de hematología, la mayoría de veces cuando vienen ya con esos exámenes a la ecografía, es muchísimo mejor para nosotros para poder saber cómo guiarnos, en qué darle más énfasis, en qué tenemos que hacer una revisión muchísimo más exhaustiva. Y por supuesto, muchas veces terminamos con radiografías, con endoscopías, y ni qué decir cuando a veces terminan ya con TAC, ¿verdad? Obviamente, imagínense en Costa Rica, pero algún TAC o inclusive, no sé, resonancia magnética. Tenemos diferentes tipos de transductores, ¿ok? En esta parte voy a tratar de no ser tan extendido, pero en términos generales vamos a tener transductores convexos, ¿okay? Que esto es lo que estamos viendo acá, lo que nosotros le llamamos un macroconvexo, ¿okay? Que es un convexo grande. Vean que la imagen de este es una imagen trapezoidal. ¿Okay? Tenemos también transductores lineales, los cuales van a mandar una imagen rectangular. ¿Okay? Van a ser imágenes, pero van a ser transductores que están muy específicamente para estructuras muy superficiales, más no para estructuras muy profundas. O sea, son de muy alta sensibilidad, ¿verdad? Tienen muy alta frecuencia, una imagen muy detallada, pero solamente para todo aquello que esté bien superficial. ¿Okay? Todo lo que está muy profundo no va a llegar. Entonces, ojo, ¿verdad? No es un transductor para primera elección. Y el phase array o un sectorial, que son los que hayan visto los doctores cardiólogos, que son los que lo tienen, envían una onda en manera triangular, de manera que los cardiólogos evitan las costillas, que estaría una por aquí y otra por acá, y en este triangulito las evitamos. ¿Okay?
en realidad no es un transductor que yo les recomendaría hacerse, de no ser que ustedes tengan algún plan cardiológico, ¿verdad? Si ustedes lo que se van a dedicar es a, quiero ver que no me, perdón. Si ustedes no tienen ningún plan de hacer algún tipo de estudio cardiológico, definitivamente no son transductor para hacerse porque es un transductor que no es del todo económico. ¿Ok? Como les decía, los convexos van a enviar una imagen trapezoidal, los lineales rectangular y los sectoriales triangular. Y como pueden ver, hay montones de tipos de transductores, ¿verdad? Y lo más comunes son los microconvexos. ¿Okay? O sea, en realidad, aquí hay de todo, ¿verdad? Estos son, de hecho, microconvexos, solamente que son ya transvaginales. Pero bueno, aquí vemos diferentes tipos de transductores. ¿Okay? Un consejo, ¿verdad? Que de hecho en la clase por ahí van a aparecer algunos que yo les digo aguacates. A mis estudiantes yo les digo que los aguacates son como consejos prácticos. Entonces un aguacate es que si ustedes se van a hacer de un transductor, o sea, de un equipo con un transductor, que normalmente se empieza con un solo transductor, yo les recomiendo que se hagan de un microconvexo. ¿Okay? Los microconvexos no son tan buenos para cuestiones superficiales ni tan buenos para cuestiones profundas, pero te funcionan muy bien en un rango amplio de mascotas de peso. Pero funciona muy bien en mascotas desde los 0 kilos hasta mascotas de 50, 60 kilos. ¿Qué quiero decirles? Que no es tan bueno como un lineal cuando estamos buscando algo superficial o un paciente pequeño, ni es tan bueno como un convexo para llegar más profundamente, pero vemos de todo. ¿Okay? ¿Qué pasa? Muchas veces, y tengan cuidado, porque cuando a veces quieren vender un transductor, que tal vez les quedó por ahí, entonces les quieren vender un transductor lineal. Y ese transductor lineal les van a decir, pero ¿por qué no va a conseguir su lineal si es el que tiene más alta frecuencia? Es el que genera una muchísimo mejor imagen. Y entonces eso es como la verdad mentirosa, ¿verdad? Porque no es del todo falso, que si es que tiene la mayor frecuencia, pero si usted se compra un transductor lineal y de pronto te llega un gran danés, ojalá así gordito, no le vas a ver absolutamente nada con ese lineal, la piel tal vez. Así que no, hay que tener mucho cuidado y no embarcarse con un transductor lineal como primer transductor. El primer transductor debería ser el microconvexo. Ustedes después quieren ya ampliar la gama de transductores. La idea cuando ustedes amplían la gama de transductores es que ustedes amplíen la gama de frecuencias. Si ustedes tienen un microconvexo que es de 4 a 9, no se compren un lineal que le da hasta 9. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar un lineal que le da 12 a 14, a 16, genial. Y lo mismo con los convexos. No se compre un convexo que le da hasta 4. Pero si de pronto tienes la posibilidad de comprar un convexo que te da 1 o 2, entonces ahí sí estás ampliando tu gama de frecuencias. ¿Okay? Así que primer transductor recomendado para mí es el microconvexo. El segundo transductor, si ustedes quisieran hacerse más gama de frecuencias, es el lineal, ahí sí. Y el tercero, un convexo, en el cual vas a poder tener muchísima más profundidad de imagen, más no mucho detalle. ¿Verdad? Los convexos no dan imagen muy linda, pero sí la dan. ¿Okay? Entonces volvemos al gran danés gordo, que queremos verle el riñón derecho, y tal vez con un lineal no le van a ver, pero nada. Con un microconvexo tal vez lo van a empezar a ver el riñón, pero no se observa muy bien. Ya llegan y le ponen un convexo, macroconvexo, y ven el riñón. No es una imagen linda, hermosa y perfecta, pero ya lo ven y pueden observar y van a perder muchísimo menos detalles. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto, por favor me las indica. ¿Okay? Esto es fundamental para el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el tema de los artefactos, pero súper importante entender de ecogenicidades. ¿Okay? Porque hay diferentes tipos de ecogenicidades, ¿verdad? Están desde las estructuras que se van a observar hiperecogénicas hasta las estructuras que se van a ver hipoecogénicas y las que se van a ver anecogénicas. ¿Okay? Asterisco. Perfectamente se puede decir hiperecoico, hipoecoico, anecoico. Los dos están perfectamente bien dichos. Sí es importante que cuando nosotros vamos a utilizar un término, no hagan las que hace el doctor Altamirano, que a veces llega y dice, esto está hiperecogénico y esto está hipoecoico. Así que sí es importante pues, usar siempre la misma nomenclatura. Más no es importante si ustedes pueden decir, dicen hiperecogénico o hiperecoico. No importa, está perfectamente bien dicho. ¿Ok? Entonces, en las estructuras hiperecogénicas vamos a tener muchísima reflexión de haces de ultrasonido. ¿Okay? O sea, el ultrasonido, la sonda, perdón, va a enviar una onda de ultrasonido, la cual va a tener muchísima reflexión con alguna estructura dura, se va a devolver al transductor
y va a tener, como tiene tantos ecos de vuelta, va a tener una imagen muy clara, muy brillante, ¿ok? Muy hiperecogénica. Viene siendo un gris muy claro o casi blanco. Recuerden que todo este estudio es un estudio de tonos grises. Nosotros tenemos que interpretar los diferentes tonos grises, ¿ok? Así que ya aquí sabemos qué significa hiperecogénico, ¿ok? Después tenemos estructuras más hipoecogénicas, como pueden ser ya el hígado, el riñón, la grasa, en el cual es un gris oscuro, ¿okay? Pero todavía tenemos presencia de ecos. O sea, cuando, ahorita lo vamos a ver con un diagrama, pero cuando pasa el eco, hay una parte que se devuelve, pero otra parte que continúa. Entonces no es tanta la cantidad de ecos y la imagen va a ser como un gris oscuro, ¿okay? Y cuando está anecogénico o anecoico, va a haber una ausencia de ecos, ¿okay? Y ahí lo vamos a ver totalmente negro, ¿okay? Y esto es característico de los líquidos, ¿okay? Los líquidos los vamos a ver totalmente negros. Entonces aquí pueden ver un orden, en esta imagen que está por acá del libro Nyland, un orden creciente de ecogenicidades de los tejidos que empieza con bilis, orina, para cuando hacemos una ecografía normal, como la médula renal también viene siendo muy oscura, igual que el músculo y la corteza renal, y pues vamos aclarándonos un poco más el hígado, la grasa, el vaso, la próstata, siendo la estructura parenquimatosa más ecogénica que tenemos, ¿verdad? El seno renal, grasas estructurales, paredes vasculares, y si no, ya huesos, aire, interfaz entre órganos, ¿ok? Entonces, recuerden que estos términos son de comparación, ¿okay? No es que yo diga el vaso es hiperecogénico. Bueno, el vaso es hiperecogénico en su gran mayoría de los casos, sin embargo, también debo decir que, por ejemplo, el vaso es hipoecogénico con respecto a la próstata, ¿ok? Entonces vean cómo lo utilizamos comparando una estructura a otra, ¿ok? El hígado está hipoecogénico con respecto a el vaso. Entonces se utiliza de esa manera. Entonces podemos ver algunas imágenes aquí abajo como nosotros, de hecho, digamos, se tiende a hacer una práctica de comparación de ecogenicidades entre el vaso, la corteza renal y el hígado. Esas son como las tres más prácticas o más rápidas que se hacen. Sin embargo, también como ustedes van haciendo más ecografías y van practicando cada vez más, eso va generando un ojo clínico que después ustedes no requieren estar comparando absolutamente todo, ¿okay? Pero sí, inicialmente, para que ustedes desarrollen bien ese ojo, es importante estar haciendo estas comparaciones, ¿ok? Y como siempre les digo a mis estudiantes, ¿okay? Fundamental que cuando ustedes van a hacer una comparación así de ecogenicidades, no se debe cambiar ningún tipo de ajuste, ¿ok? Entonces voy a dar un ejemplo. En este paciente, Klaus, 2019, hace unos añitos, se vio el vaso y después mando la imagen para poder ver otro órgano. Yo no puedo cambiar absolutamente nada, no puedo cambiar ni el foco de la imagen, ¿okay? Vean que el foco de la imagen está exactamente en el mismo punto. Este es el foco, este es el foco. Todos están exactamente en el mismo punto. No puedo cambiar frecuencias y muchísimo menos ganancias. Si no, no estamos comparando bien los órganos, ¿okay? Entonces vean cómo aquí el parénquima de la corteza renal va a ser mucho más hipoecogénico que la del vaso, ¿eh? Totalmente normal. Y con respecto al hígado y el riñón, el hígado puede tener la misma ecogenicidad que la de la corteza renal, o bien levemente más claro el hígado que la de la corteza renal. Y vean cómo en esta imagen de aquí a la derecha se ve claramente, bueno, múltiples ecogenicidades, ¿verdad? Vemos ecogenicidades más brillantes por acá, ¿verdad? Aquí zonas más hiperecogénicas y un contenido anecogénico totalmente, que es la orina, ¿okay? Es un contenido totalmente anecogénico, ¿sí? Entonces hay una ausencia total de ecos. Entonces, como resumen, hiperecogénico vamos a tener mucha reflexión del haz de luz, o sea, se refleja mucho el haz de luz y por eso se ve tan brillantes. Escasa o nula transmisión, casi nada se transmite por la estructura y se va a ver en gas, calcio y metal, mayoritariamente. Hipoecogénico va a tener una reflexión media, más o menos si pasan, más o menos si se devuelven, una transmisión media, y más que todo lo vamos a ver en tejidos blandos o parenquimatosos. Y anecogénico, una ausencia total de reflexión, transmisión completa y se va a observar en líquidos. Este diagrama siempre digo que es bastante feito, pero bastante explicativo. Entonces acá vemos como esto que está acá, estos chupositos acá arriba son los transductores que están enviando ecos, ¿ok? Yo todo cuando hablo, estoy hablando con el mouse. Doc, Cintia, ¿sí se ve mi mouse? ¿Qué dónde se mueve? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Ah, bueno, al rato estoy yo diciendo y nadie me dice nada. Entonces,
Sí, entonces el transductor envía un eco inicial, que es este de color celeste, ¿okay? Y pega con una estructura muy dura. ¿Okay? Digamos que esto que está acá es un hueso. Va a pegar con una estructura muy dura, entonces la gran mayoría de ecos se van a devolver al transductor. Al devolverse al transductor, va a generar, como son muchos ecos, va a generar una imagen muy clara. ¿Okay? Y va a ser muy escaso, poco o nada, ¿okay? Transmisión escasa o nula, decía por acá, lo que sí va a lograr pasar la estructura. ¿Okay? Yo sé que ahorita dicen, ¿y esto tan básico como por qué? Bueno, nada más les voy a dejar de tarea que creen que se va a generar aquí abajo, ¿verdad? Va a ser un artefacto, claramente. Entonces, en este segundo caso, entonces aquí va a generar perdón, en el primer caso vamos a generar una imagen hiperecogénica, ¿ok? Este segundo caso va a pegar una estructura que ya no es tan densa, ¿verdad? Y va a generar una reflexión media, se devuelve más o menos la mitad de los ecos y se va a transmitir la mitad de los ecos. Entonces, solo es como la mitad de los ecos los que se van a devolver, la imagen no va a ser tan gris clara o blanca, sino va a ser un gris oscurito, ¿okay? Porque sí hay ecos, más no son tantos. Y en el último de los casos, el eco va a pegar con una estructura muy líquida y la gran mayoría, o todo, los ecos van a pasar, se van a transmitir, ¿okay? Y muy poquito se van a volver o nada, por lo cual la imagen va a ser totalmente oscura o anecogénica. Aquí, en este caso número 1 y en caso número 2, o sea, esta flechita chiquitita que está por acá y en esta flechota grandota que está por acá, se va a generar un artefacto que los vamos a estudiar ahorita más adelante. Muy bien, entonces, ven, aquí viene una tablita con diferentes tipos de estructuras que generan contenidos anecogénicos y bueno, y la explicación. Ahora sí, no sé si tienen alguna duda con respecto a estas bases que hablamos anteriormente para ya poder entrar bien fuerte a la parte de artefactos. Todo clarísimo hasta el momento. Perfecto, perfecto. Si tienen cualquier duda, me las hacen llegar, por favor. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre artefactos como tal, ¿ok? Y sobre todo, llegar a definir si cada uno de esos artefactos los consideramos un enemigo o un amigo de la ecografía. Porque este título es medio raro, pero se da porque antes el artefacto se definía como un enemigo de la ecografía, ¿ok? Y bueno, con el tiempo se ha ido viendo, con el tiempo también se han ido quitando algunos artefactos, pero bueno, también se han decidido claramente dejar algunos artefactos. ¿Okay? Entonces vamos a ir definiendo, vamos a ir viendo si consideramos que cada uno de estos artefactos son enemigos o amigos. En realidad, ¿qué son los artefactos? Son alteraciones que se dan de manera natural y que están ligadas a las propiedades físicas del ultrasonido. ¿Okay? Entonces vienen siendo imágenes falsas que vamos a ver en la imagen ecográfica, para que no responden a la realidad. Y va a ser fundamental que cada persona que haga una ecografía pueda interpretarlos de manera adecuada. ¿Okay? Porque una mala interpretación de un artefacto te cambia el diagnóstico totalmente. ¿Okay? Totalmente. Y también identificar cuáles órganos nos van a generar artefactos y qué tipos de artefactos. ¿Okay? Para saber que eso es normal y que no es normal. ¿Está bien? Entonces, enemigos de la imagen ecográfica. ¿Quién puede animarse ahorita a decirme si consideran que son enemigos o amigos de la imagen ecográfica? Alguien que se anime y diga, Doc, yo creo, no me digan mucho, nada más díganme, yo creo que es un amigo, yo creo que es un enemigo. Sin miedo. Yo creo que es un amigo. A la doctora Adriana. Un amigo, bien, ¿está bien? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién va por amigo? ¿Quién va por enemigo? Porque al final lo vamos a ir viendo, vamos a ir sumando quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Amigo, dijo la doctora Adriana, una doctora muy amistosa. ¿Quién más? Yo voto por enemigo. La doctora Cintia vota que es un enemigo. La doctora no es amistosa. Siempre hay personas que son más tímidas y me escriben siempre por el chat. La doctora Kembry ya la hicimos hablar, pero ahora hablo por el chat y dice que ella cree que es enemigo. Bien, en realidad, yo consideraría, desde ya les lo voy diciendo, que algunos son amigos y algunos son enemigos.
¿Okay? Algunos son enemigos férreos, porque estoy seguro que más de un perro se ha abierto o le han hecho una laparotomía expiratoria, para decirlo de una manera más adecuada, por un artefacto. Estoy 100% seguro, o sea, de que sé casos, ¿ok? O por la mala interpretación de los artefactos, más bien. Así que a veces puede ser súper recontra enemigo, mas no podemos decir que sean totalmente enemigos porque definitivamente algunos los usamos a nuestro favor, ¿ok? Y hay algunos que si la tecnología de la ecografía algún día nos lo quitan, y yo no sé qué vamos a hacer. Así que vamos a decir que son entre amigos y enemigos, o vamos a decir que dependiendo cuál va a ser amigo o va a ser enemigo. Y eso lo vamos a ir respondiendo en cada uno de los casos como tal. Entonces, ¿cómo llegué a la última página? No lo sé, pero vamos a volvernos de manera manual. Ahí no va a ser un spoiler. Si lo hago de otra manera, creo que va a ser más lento. Ok, entonces ya llegué. Entonces, en sí, ¿a qué se deben? Bueno, la mayoría de las veces, la razón de por qué se dan puede ser, uno, por la naturaleza propia de la ecografía, ¿verdad? Lo vamos a ver propiamente, por ejemplo, en la sombra acústica, que es propiamente de la naturaleza de la ecografía, ¿verdad? Un poquito de lo que acabamos de hablar de por qué hay cosas que se ven hiperecogénicas o cosas que se ven anecogénicas. Sin embargo, también se da por un calibraje equivocado del equipo, por un posicionamiento inadecuado del paciente también. También se pueden dar por una falta de presión del ecografista en el abdomen del paciente. ¿Okay? De hecho, todos, yo sé los que aquí, ahí veo que hay algunos que ya han sido estudiantes míos y ya saben que yo soy súper recontra necio en enseñarles y explicarles que hay que hacer demasiada presión. ¿Okay? Y ese es uno de los principales errores de novatos al intentar o empezar a hacer una ecografía, que es la falta de presión. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos una ecografía abdominal, nosotros no hacemos, si esto fuese la piel del perro, lo estoy enseñando en la cámara, si esto fuera la piel del perro y este es un transductor, uno no hace una ecografía así, porque si yo hago una ecografía así, todo lo que voy a tener aquí abajito van a ser intestinos, sobre todo, colon, haces intestinales y tienen mucho gas. ¿Okay? Y eso va a tener muchos gases aquí que nos van a imposibilitar a ver lo que está aquí un poquito más abajo. Así que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Presionar la piel de la mascota para movilizar los intestinos y acercar los otros órganos y poder observarlos mejor. Entonces, vean como también inclusive hasta la técnica pueden ser una de las causantes de que un artefacto nos vaya a generar un daño en la imagen. Y bueno, otra de las razones también que lo puede causar son las malas preparaciones del paciente, que esto es fundamental. Y esto es muy importante, no nos podemos disparar a la pierna y no podemos decirle a un paciente que no importa si viene o no en ayuno, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Ya eso es otra charla de preparaciones de paciente y demás, pero es fundamental que cualquier paciente que se le vaya a hacer una ecografía, por supuesto que no sea de emergencia, venga con una preparación. ¿Okay? Y esa preparación empieza por un ayuno adecuado, un ayuno de por lo menos unas 8 horas, y que el paciente también venga con una vejiga de unas 2 horas sin orina, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros a evitar algunos artefactos y a utilizar algunos otros artefactos a nuestro beneficio, que ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces empecemos porque el paciente venga bien preparado. ¿Okay? A nosotros de nada nos sirve. Si queremos evaluar, por ejemplo, hígado o vesícula biliar de un perro y viene con un estómago así de lleno, con un montón de comida que nos va a generar un artefacto que nos va a tapar el hígado y no vamos a ver absolutamente nada. Y eso hay que aclararlo. Yo de verdad que con el tiempo me he dado cuenta que las cosas hay que decirlas como con casi que un PowerPoint y plasticina y explicarle todas las cosas al propietario así, porque si no lo interpretan de su manera y lo hacen la mayoría de veces para otro lado. Así que es súper común que a mí a las ecografías me traigan con el perro. Recién bañado, no sé por qué. No sé por qué, pero es súper común que ahí me lleguen recién bañaditos. Bien comiditos y además allá afuera los puse a orinar para que no les estorbara la orina. Y yo he estado por poner un rótulo afuera de Inves diciendo, por favor, no ponga a orinar a ellos, pero yo pienso que puede ser muy feo como para los vecinos, porque es súper común que los bajen y de una vez orinan. Entonces, hay que aclararle al propietario que necesitamos que ese paciente llegue con algo de contenido urinario, que es importante que ese paciente no venga con comida en su estómago, entonces que coman y que tenga un ayuno antes de una ecografía.
¿okay? Y eso les va a generar a ustedes una mejor imagen y disminuir la posibilidad de que un artefacto les dañe el diagnóstico, que al final es por lo que vamos, ¿verdad? Contras del artefacto. Bueno, que nos va a dañar la calidad de imagen, que muchas veces no vamos a poder observar el órgano, ¿verdad? Gracias a estos artefactos, bueno, básicamente el mayor contra es la falta de visualización adecuada del órgano, que nos puede dar diagnósticos equivocados, ¿okay? Yo sé que por ahí ustedes han oído alguna vez imagen de espejo, esa es una de las que nos genera un diagnóstico por ahí equivocado y el paciente termina operado, bueno. Así que todos son cosas que juegan en nuestra contra, enemigos en este caso, ¿okay? Y bueno, ¿cómo evitarlos? Ya lo hablamos un poquito. Vamos a tener que hacer una buena calibración del paciente, vamos a tener que hacer una buena preparación de este paciente, ¿verdad? Que no sea un paciente que simplemente venga en el momento que quieran, sino una buena preparación para que realmente la técnica valga la pena, ¿verdad? O sea, de hecho, como les digo, yo con el tiempo he ido aprendiendo y al principio ese estómago lleno y yo lo movía para acá, para allá. Yo con el tiempo me he dado cuenta que es 1000 veces mejor decirle a la gente, no, si no lo puedo hacer, mejor reprogramamos y lo programamos para mañana como yo no adecuado. Porque si no, yo a ustedes no les voy a poder dar un diagnóstico adecuado y al final el que paga las consecuencias es la mascota. Así que siempre es importante tratar de evitar todo este tipo de artefactos. Otra manera de evitar un artefacto, ahorita lo voy a hablar en específico, es un correcto rasurado del paciente. Ahora estamos hablando de la preparación que nos atiende a nosotros, ¿verdad? Un correcto rasurado del paciente, una correcta utilización del gel, ¿verdad? Ustedes han visto, todos los que han hecho una ecografía o han visto cómo se utiliza un gel para generar un mayor acople. ¿Okay? Entonces, una adecuada utilización de gel para nosotros evitar, sobre todo presencia de gas, que nos va a generar un artefacto que vamos a hablar ahorita. Pero siempre tenemos que tratar de hacer todo lo posible por evitar los artefactos que nos van a dañar la imagen. ¿Qué artefactos vamos a hablar el día de hoy? Sí, dime. He visto que usan mucho el gel mezclado con alcohol, o que le pasan el alcohol primero, gel. ¿Eso es correcto? ¿A qué se debe? Okay. ¿Mejora la imagen? ¿No mejora nada? Buena pregunta. En realidad, el tema del alcohol está más que todo o se evita más que todo por el daño que le pueda generar al transductor. ¿Okay? Es medio controversial. Es medio controversial porque hay quienes dicen que toda la vida han utilizado alcohol y que nunca se les ha dañado un transductor, pero cualquier proveedor te va a decir que no puedes usar alcohol y que vas a dañar el transductor y que si te lo ven te van a quitar la garantía de los transductores. ¿Okay? Entonces, en realidad por eso es que no se utiliza tanto el alcohol. Sí se puede diluir ese alcohol a un 70% de manera de que usted lo pueda usar con más confianza sin dañar el transductor como tal. Ahora, definitivamente el alcohol ayuda a generar una mejor imagen también. De hecho, pacientes que que definitivamente no se pueden rapar. Definitivamente no hay manera de rapar. No queda más que hacerles un bañado de alcohol, poner gel también y hacer la ecografía. Así que a veces es necesario. ¿Okay? Yo básicamente utilizo alcohol solamente cuando no puedo rasurar al paciente, ¿verdad? Me ha pasado hasta con pacientes de estos que tienen pelo rasta, que son una preparación de 5 años, me comentaba el muchacho, de hacerles dreads. Y entonces yo, de verdad, hasta yo mismo me puse la mano en el corazón y yo, este chaval tiene 5 años trabajando con los dreads de su pelo, yo no se los voy a rasurar. Así que en ese caso tuvimos que empezar a ver cómo solucionábamos. En gatos, muchas veces con rasuradoras de esas que suenan rastrillo, ¿verdad? Esas rasuradoras, a veces me dan unas rasuradoras que suenan y el gato ya le dio un infarto, ¿verdad? Entonces prefiero, si es posible, poner bastante alcohol y disminuir. Y de hecho al final queda prácticamente como si estuviera rasurado. O algunos pacientes de piel muy sensible o con heridas, que el rasurado también, bueno, claramente hay que tener cuidado con el alcohol, pero a veces lo utilizo. Pero en la mayoría de los casos, si el paciente permite un rasurado normal, solamente con alcohol, con el gel de acople es suficiente. ¿Okay? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Ok, perfectísimo. Entonces, eso es, como les digo, es algo que nosotros podemos empezar a prevenir. Sombra acústica, el primero de los artefactos que vamos a hablar. Vamos a hablar del refuerzo posterior, vamos a hablar de un espesor falso, de una reverberancia y la cola de cometa, imagen de espejo, sombra lateral y artefactos de centelleo.
Digamos, hay muchos más artefactos, muchachos, muchísimo más. De hecho, voy a meter uno de Doppler Color como para que ustedes lo vean, porque además tiene cierta utilidad diagnóstica. Hay muchos más artefactos, muchos más de teoría muchísimo más densa, física mucho más densa, pero los que quiero que veamos hoy son los artefactos que sé que los vamos a ver en el día a día, porque todos los pacientes que hacemos ecografías tienen artefactos, todos. O sea, tendemos a pensar, si mi paciente no tiene un cuerpo extraño, no va a tener artefactos. Eso es falso. Todos los pacientes van a tener artefactos. Por eso es que tenemos que entenderlos, interpretarlos, evitarlos y demás. ¿Okay? Porque absolutamente todos los van a tener. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar ahí a hacer un tanteo a ver cómo estamos. En la primera imagen, arriba a la izquierda, ¿qué creen? ¿Qué artefacto están viendo en esta imagen? Estoy marcando esta que está por acá. Es una vesícula biliar, este es el hígado, esta es la vesícula biliar, y aquí vemos una estructura que está generando un artefacto. ¿Qué artefacto creen que hay por ahí? Alguien se manda valiente. Sombras acústicas. Correcto, sin miedo, perfecto. Ya que la doctora Adriana se animó, dígame cuál de estas 4 imágenes también está generando una sombra acústica. Hay otra que también es una sombra acústica. Vamos a decir que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Okay? ¿Cuál, doc Adriana, creería usted que también está generando una sombra acústica? 4. Perfecto. Genial, doc. Genial. Ya empezamos súper de contra bien. Ok, en realidad, cada una de estas imágenes está presentando varios artefactos. Okay? No es solamente un artefacto. Pero el de artefacto, digamos, que nos está haciendo diagnóstico, en este caso, estas imágenes, perdón, es la sombra acústica. Okay? Esta es una vesícula biliar donde un colelito está generando una sombra acústica. Y que esto es fundamental, es una de las preguntas de mis exámenes, que siempre les pregunto si los colelitos no producen sombra acústica, porque por ahí hay alguna creencia, y he oído varios comentarios donde dicen que los colelitos no generan sombra acústica. Es cierto que algunos colelitos no generan sombra acústica, pero no es cierto que no generen sombra acústica. Muchas veces lo pueden generar y aquí lo pueden ver claramente. Una estructura hiperecogénica que está generando aquí una sombra acústica. Ya lo vamos a ver más específicamente. Y el famoso Baco, que este perro era un perro que se comía piedras reiteradamente y siempre se les ve así. ¿Okay? Ahí estamos viendo una sombra acústica. Y por acá estamos viendo algunos otros artefactos que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar, bueno, ahí estamos haciendo algo más grande. No sabía que hacía eso, entonces lo hice anteriormente. Vamos a empezar entonces con la sombra acústica y el diagrama horrendo, feo, pero que es de bastante utilidad, porque en realidad es exactamente lo mismo que hablamos anteriormente. ¿Okay? En sí, como definición, la sombra acústica simplemente es un artefacto que se da porque hay una estructura muy densa que no permite el paso de los ecos y va a generar una ausencia de ecos debajo de la misma. ¿Okay? No es más que eso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta parte de acá es la que nos va a ayudar a definir la sombra acústica. Viene el eco, está el transductor, envía una muy buena cantidad de ecos, ¿verdad? Y pega con una estructura muy dura, la cual hace una muy alta reflexión, ¿verdad? Pero sobre todo ahora lo que vamos a ver es esta parte. Va a haber una casi ausencia de ecos. En la parte posterior a lo que estamos ecografiando, vamos a tener una ausencia de ecos. ¿Okay? Lo cual, recuerden que aquí, ausencia de ecos, lo vamos a ver en negro. Ahora, acá, en esta zona, una ausencia o una disminución de ecos lo vamos a ver o muy hipoecogénico o totalmente anecogénico. Entonces, los ecos pegan con algo duro y se devuelven. Los ecos aquí, de este lado, digamos, si aquí hubiera, no sé, una piedra, por decir algo, acá los ecos van a pasar. Acá los ecos también van a pasar, pero en esta zona específicamente no van a pasar. Y se va a ver totalmente anecogénico, generando una sombra acústica. ¿Okay? Utilidad, altísima. Altísima, porque tiene como mayor utilidad identificar si algunas estructuras que estamos observando son cuerpos extraños o no, son cálculos o no. ¿Okay? Vamos a identificar si algunas estructuras que sean muy hiperecogénicas están generando sombra y con eso nos aproximamos, hacemos mayor aproximación diagnóstica de que sean cálculos, de que sean una piedra, de que sea X o Y cosa. Entonces,
De hecho, es muy común. Esto obviamente lo utilizamos mucho en infecciones, en vejigas, en vesículas biliares. Y es muy común que nos digan, Doc, ¿y qué es lo que se comió mi perro? Yo no lo sé. Yo no puedo saber qué es lo que se comió. Pero sí les podría decir con esto si tenía alta densidad, porque posiblemente sea muy hiperecogénico y está generando una sombra muy marcada. O sea, una sombra muy anecogénica, muy negra, quiere decir que el objeto no está permitiendo la transmisión de nada de esos ecos prácticamente, entonces sabemos de que es un objeto bastante denso. Entonces ahí es donde yo le digo a la gente, no sé, sospecho que puede ser un plástico duro, que puede ser un hueso, que puede ser algo de verdad, una consistencia muy dura. Y la mayoría de la gente empieza a investigar qué fue lo que se comió Toby, qué fue lo que rompió, y por ahí llegan a las sospechas. ¿Okay? ¿Cómo evitarlo? Yo les diría, ¿queremos evitarlo? Yo quiero evitar la presencia de una sombra acústica, definitivamente no. O sea, definitivamente la sombra acústica este sí es un artefacto amigo. ¿Okay? ¿Por qué es amigo? Si aun cuando todo lo que pase debajo de una sombra acústica no se ve nada, nada. O sea, todo lo que pase debajo de todo lo que esté pasando acá, vean que me volví en la imagen anterior, pero todo lo que esté pasando acá, lo perdimos. Ahí no vemos nada. Tenemos que jugar con el transductor, tenemos que jugar con el posicionamiento del paciente para poder observar un poquito más. ¿Okay? Pero ahí no podemos observar absolutamente nada. Entonces, por ahí podría considerarse un poquito como un enemigo, ¿no? Más sin embargo, es definitivamente un amigo en el sentido de que nos está permitiendo hacer un diagnóstico. ¿Okay? Líbreme Dios que un día nos digan, no, es que ya los ecógrafos vienen sin el artefacto de sombra acústica, porque ahí sí que yo voy a ver algo, pero me va a quedar muchísimo más dudas si estamos hablando de un cuerpo extraño, si estamos hablando de un cálculo, o si estamos hablando de un coágulo, o si estamos hablando de comida normal. Así que en este caso yo diría que no queremos evitarlo. Puede que necesitemos evitarlo, como les digo, para ver lo que está debajo de una sombra acústica. ¿Okay? Porque no podemos ignorar lo que está ahí, tenemos que evaluarlo también. ¿Cómo podemos evitarlo? El posicionamiento del paciente. Yo movilizo al paciente para un lado, movilizo al paciente para el otro, y eso permite que las mismas estructuras se puedan cambiar de posición y la incidencia del eco cambia también de dirección y por ende podemos ver mejor. Sin embargo, como les digo, como tal, no quiere evitar. Ahí estamos otra vez con las mismas imágenes. Baco era un basset hound que le encantaba comerse piedras. O sea, estaba parte de su dieta, así que el tipo se comía una vez una piedra y ya la doctora le había hecho un diagnóstico. Después la doctora me vuelve a llamar y me dice, Doc, estoy casi seguro que se comió una piedra porque ya se la comió otra vez. Ese fue ese diagnóstico. Y después me contó que hubo una tercera que se comió una piedra y ya ni me llamó porque ya lo abrieron llena, porque ya se sabían que el vaso de le encantaba comerse piedras. Entonces, en alguna parte de su intestino delgado, ¿okay? Que al ver que esto que está por acá es el vaso y pasa bien paralelo al vaso, es muy probablemente que estamos hablando del yeyuno, había una piedra que generaba una alta ecogenicidad, vean acá, donde el eco pegaba con algo muy duro, se devolvía y generaba mucha ecogenicidad. Eso me hacía pensar de que era algo muy duro, ¿okay? Y generaba una sombra acústica muy marcada, ¿okay? Una ausencia de ecos en esta zona. Así que eso me hace a mí pensar que esto es una obstrucción por un cuerpo extraño, ¿okay? Y en este caso, el mismo que vimos anteriormente, que la doctora Adriana lo dijo perfectamente, que había una sombra acústica, hay también una zona, vean como siempre empieza con una zona hiperecogénica, ¿verdad? Donde está la mayor reflexión, y seguido por una sombra acústica, en este caso no tan marcada, porque es un objeto mucho más pequeño, posiblemente mucho menos denso, pero sí claramente hay una sombra acústica también, que nos ayuda a hacer un diagnóstico. Entonces, amigo, porque nos ayuda a hacer el diagnóstico. Enemigo, para mí nunca es un enemigo, pero bueno, sí tenemos que tratar de no dejar de ver esta parte del hígado, cuidado, y no podamos tener por ahí un tumor y lo estamos ignorando por la sombra acústica. Cuidado y no puede haber un segundo cuerpo extraño por aquí abajo. Así que tenemos que jugar con él y evitar de que nos esconda diagnósticos, ¿ok? Vamos a ver. ¿Alguien me va a decir qué artefacto vamos a ver en esta imagen? Les voy a dar una pista. Esto es un antropilórico,
Una imagen bien clara, bien bonita de un antro pilórico, o sea que aquí posiblemente ya estamos viendo el píloro, o sea que hacia acá está el fundus, y aquí estamos viendo un antro pilórico con algo. ¿Quién se anima? ¿Qué artefacto estamos viendo? Tanto que fácil porque solo hemos visto uno. El que le da miedo responder, esta es una buena oportunidad para responder. Porque solo hemos visto uno. ¿Qué artefacto vimos en esa imagen? Chicos. Ajá, hay una respuesta en el chat. No, ahí no estoy viendo ninguna aguja, Doc. Este es el antro, ¿ok? Es antro pilórico, ¿ok? Perdón, Doc, ya te entendí tu punto. ¿Que podría ser alguna aguja? Podría ser. Sin embargo, ahorita lo que estoy preguntando es cuál artefacto puede ser, ¿ok? Ajá, perfecto. La doctora Adriana dice que es una sombra. Aquí estamos viendo una sombra, pero vean qué interesante que no solamente estamos viendo un solo artefacto, estamos viendo varios artefactos que ahorita vamos a ver más adelante. Pero vean, voy a hacerle pausa en el momento del artefacto. ¡Pum! Ahí está. ¿Ok? Zona hiperecogénica seguido de una sombra acústica muy marcada. ¿Ok? Una ausencia de ecos en esta zona. O sea que el transductor, en este caso es un transductor lineal, imagen rectangular, envía una onda que pega con una estructura dura y se devuelve. Me acuerdo perfectamente que Siu era un perro, yo creo que en este caso sí era, un perro que le habían diagnosticado con mastocitoma. Me llaman para evaluar cómo está la parte abdominal del paciente por su mastocitoma, y de pura casualidad nos encontramos esto, ¿ok? Que claramente es una sombra acústica. Pero también por ahí vemos otros artefactos que les voy a ir sapeando. Por ejemplo, ese que está ahí. Esto que está acá donde yo estoy marcando, esto no es una sombra acústica, esto es una reverberancia, que ahorita la vamos a ver más marcado más adelante. Y bueno, ahí está. La semillita, que no sé, puede ser como una semillita, que puede ser eso. No creo que de almendro, mucho más pequeña que una de almendro. Vemos la mano no sé, de alguien. Pero era un chihuahuita, así que esta semillita en el antro pilórico de ese chihuahua se requirió que algunas de los doctores de endoscopía entraran y lo sacaran. Así que vean como en este caso definitivamente nos está colaborando el artefacto. Una imagen mucho más reciente, ¿verdad? Vemos un intestino delgado con aumento de contenido anterior, ¿okay? Que le llamamos un asa centinela, un signo de stop, ¿verdad? Y aquí algo que nos está generando sombra acústica. Ya no es una línea tan hiperecogénica, tan marcada como lo vimos anteriormente con la piedra de Baco, o como lo vimos anteriormente con la semilla de Siu. Ahora lo estamos viendo bastante más irregular, pero igual nos hace una sombra acústica. ¿Okay? Vean cómo el litio anterior hasta aquí, ¡pum!, pega con esto, nos genera una sombra acústica. ¿Qué sospechan, muchachos? ¿Qué puede haber acá? No qué tipo de cosas, sino qué diagnóstico le darían ustedes a un paciente que le vean esto. Un intestino dilatado y una sombra acústica o algo hiperecogénico que genera sombra acústica. Puede ser por el micrófono, puede ser por el chat, como ustedes quieran. ¿Qué pensarían ustedes de ese intestino? A veces la respuesta es la más fácil que se les puede ocurrir. Puede ser un hueso, pero entonces estamos hablando exactamente de un cuerpo extraño. ¿Okay? Lo que quería llegar era que posiblemente aquí hay un cuerpo extraño y aquí hay un signo de obstrucción por cuerpo extraño. ¿Ok? Puede ser un hueso. Yo normalmente en estos casos, Doc, yo no lo descarto. Yo a los colegas siempre, de hecho, siempre les pido el favor que por fitas me pasen la imagen, ¿verdad? Después de una cirugía para nosotros poder retroalimentarnos y poder tener más claro qué fue lo que salió. Pero la verdad es que la mayoría de veces no me dicen, entonces es como complicado. Pero en este me acuerdo perfectamente que molesté al doctor Gonzalo de la veterinaria Gocha y ya me dijo. Y vean cómo yo no sospechaba tanto de hueso, Doc. ¿Por qué? Porque no es ni muy plana la imagen, ¿ok? Ni está generando tampoco tantos ecos iniciales. O sea, no está tan hiperecogénico. Es bastante irregular.
Vean acá como es bastante irregular. Así que yo sospechaba de algo más orgánico. ¿Okay? Y así lo fue. ¿Okay? Esto se ve muy raro, pero realmente es el centro de un elote. Yo creo que ahí hay pared intestinal engrosada. Totalmente, Doc. Totalmente, Doc. El doctor Juan Pablo Castro dice que hay una pared intestinal engrosada. Definitivamente la pared intestinal se ve bastante engrosada, posiblemente del paso del mismo cuerpo extraño, ¿verdad? Y es bastante común que en la zona de obstrucción hay un mayor engrosamiento de la pared. Esto da para un súper tema, así que le podemos decir a la doctora Cintia que hagamos alguna otra charla después de ¿cómo se llama? De obstrucción, porque eso es un súper tema, ¿verdad? Obstrucciones lineales, obstrucciones, bueno, de todo, semi-obstrucciones, todo, pero definitivamente es un signo también ver paredes engrosadas en la zona de obstrucción. Bueno, aquí está, vamos a ver otra vez, el famoso, la verdad es que no dio ese audio, así que espero que no diga nada. Ya. Y ahí está, algo tan sencillo como ese era el centro de un elote que estaba ahí pegado y le estaba generando una, anotado aislado, perfecto. Estaba generando una obstrucción intestinal en el paciente y nosotros lo detectamos gracias a una sombra acústica. ¿Ok? Entonces, pero, fácil. Amigo o enemigo, yo creo que vamos a ir llevando el conteo. Definitivamente en este caso, yo considero que si yo tengo que dar una votación, la sombra acústica es un amigo. ¿Ok? Es amigo porque nos ayuda muchísimo en el diagnóstico. La verdad es que muy comúnmente, a veces los colegas tienen su equipo, lo ven algo, tal vez no se sienten tan totalmente seguros como para hacer una laparotomía exploratoria en ese paciente, pero les ayudó a decir, mándenlo para allá, que venga no sé quién, y hacen un diagnóstico, y lo único que me dicen, Doc, es que yo vi una sombra por ahí. ¿Okay? Entonces, es importante tenerla en cuenta. Pero también es importante diferenciarla de otros tipos de sombras acústicas, sobre todo la sucia, como la reverberancia, para no abrir un perro porque tenga unas heces o que tenga gas. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, respuesta definitiva, amigo. ¿Okay? Ahora, también tenemos lo que se llama el refuerzo posterior. Para el refuerzo posterior, ¿por qué se da? Vamos a irnos por esta parte que está por acá. ¿Okay? La parte que explicaba la imagen anecogénica. Si pasa el eco, una estructura líquida, ¿ok? Y no hay prácticamente nada de reflexión, todo se transmite, aquí va a llegar muchísimos ecos, ¿ok? A esta zona va a llegar muchísimos ecos, se van a volver muy pocos o nada, y a esta zona va a llegar muchísimos ecos, ¿ok? Tal vez en esta zona paralela, a la par de esa estructura líquida, y acá también, hay un tejido parenquimatoso, el cual va a estar generando que se devuelvan ecos, se devuelvan ecos, se devuelvan ecos. Entonces, en esta zona que está por acá, se va a ver más hipoecogénico y esta zona que está por acá va a ser más hiperecogénico. ¿Ok? Entonces, va a generar mayor ecogenicidad de la zona. Y tenemos que tenerla muy claro para no confundir eso con una masa, con una fibrosis, una mineralización. Pero eso también nos va a generar que algunas estructuras las podamos ver muchísimo mejor aquí abajo. ¿Okay? Y el principal ejemplo, ¿okay? De una vez vamos acá, que dice órganos en los cuales lo observamos, comúnmente, el principal ejemplo es en la vejiga. Y esta es la razón por la cual yo les digo que su paciente debería venir con unas 2 horas sin micción. Uno, bueno, primero, obviamente, para ver bien vejiga, para poder tomar muestras si es necesario, pero también, esa es la razón por la cual mujeres, estoy seguro que cuando han ido a su ginecólogo, el doctor le dice que tome agua para poder observar bien, o cuando le han hecho algún ultrasonido abdominal, entonces les dicen tomen bastante agua, y eso es porque es el refuerzo posterior, nos va a ayudar a nosotros como una ventana acústica. No sé si han oído el término ventana acústica, pero ese líquido nos va a ayudar a mejorar la imagen de todo lo que está allá abajo. Y sobre todo, en una vejiga vamos a mejorar la imagen de lo que está, de lo que es el colon, de lo que es el útero, ¿verdad? Utilizando bien como una ventana acústica, vamos a poder ver bien las intestinales. Así que, otra vez, estos dos artefactos nos quedan así como en el medio entre enemigo, amigo, más o menos. ¿Okay? ¿Nos ayuda de algo? Les acabo de comentar en qué nos ayuda. Definitivamente nos puede ayudar a visualizar mejor. Pero tengamos cuidado de no confundir. Vamos a irnos a imágenes ecográficas para dar más claridad. ¿Ok? Esto que está por acá, ¿alguien me puede decir en el grupo qué es este órgano que estamos viendo acá? Todo esto que estoy marcando por acá.
¿Qué órgano es este que estamos observando en este paciente que se llama Scott? Dígalo, Doc. Ni me levante la mano. Usted ahora habla de una vez. ¿Me podrías dar agua? Gracias. Doc, me levantó la mano. Pero usted puede abrir el micrófono, ¿no? De una vez. ¿Así? Sí, Ahora así, sí. así. Perfectísimo, Doc. Gusto en saludarlo. Buena, Bueno. igualmente, Doc, todo bien. Bien, gracias a Dios. Cuénteme qué órgano es este que estamos observando en esta imagen aquí a la izquierda. Se me perdió el Doc. A la izquierda. Ajá, esta de la izquierda, gracias, no esta estructura anecogénica que está acá, sino todo este órgano que estamos viendo acá. ¿Qué órgano es? No sé, pareciera ser el vaso. No, está más abajo. Este es un riñón. Vean acá. ¿Ven? Aquí la corteza y la médula del riñón. Ajá, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué tal vez genera cierta confusión? Esa estructura súper rara que está acá. Claro. La cual no parece para nada un riñón, o sea, altera totalmente la forma de un riñón. Esto es un recontra super quiste en un riñón. Parecía ¿cómo se llama? La vesícula bien. Ah, es correcto, sí, y de hecho esto es el hígado, entonces puede generar una imagen medio confusa. Claro. Perfecto. Pero este como tal es ahora sí, el riñón, y esto que está acá es un quiste renal. El quiste lo que va a tener claramente es el líquido. Así que va a generar un refuerzo posterior en esta zona. Vean cómo aquí se ve muchísimo más brillante que acá, por ejemplo. O que acá. Entonces, el eco va a avanzar mucho más rápido en esta zona, van a avanzar mucho más cantidad de ecos y va a generar una zona mucho más brillante acá, que no podemos confundirla con que hay una masa ahí, con que hay una fibrosis ahí o hay una mineralización, sino simplemente es un aumento de ecos. ¿Okay? No, nada más que eso. ¿Okay? En ese caso, como les digo, es un quiste a nivel renal. Esta sí está un poquito más complicada. Esto que ustedes están viendo acá es la aorta. Esto que están viendo acá es la arteria renal. Y caudal a la arteria renal tenemos un linfonodo renal. Esto que está acá. El cual está tan alterado que está totalmente edematoso, totalmente linfomatoso y lleno de líquido. ¿Okay? Por lo cual también nos va a generar un refuerzo posterior. ¿Okay? Vean que el refuerzo posterior está, digamos, dorsal al órgano, más no me va a dañar la imagen de lo que está abajo. No es como en el caso de la sombra acústica que no íbamos a ver nada abajo. No, al contrario, posiblemente todo esto más bien lo vamos a ver con muchísimo más detalle. Entonces, el refuerzo posterior como tal es como medio tramposo. ¿Ok? Como que te quiere jugar una trampa, como que te quiere decir, ajá, y si ese hígado debajo de la vesícula biliar tiene un tumor ahí, entonces ustedes tienen que entenderlo, interpretarlo y saber que debajo de esta estructura todo lo que está brillante es por ese refuerzo posterior y no porque haya algo aquí abajo. ¿Ok? Entonces, yo la verdad es que también lo voy a categorizar como un amigo, porque nos es muy útil para poder tener una mejor visualización de otros órganos. Y porque aunque tenemos que identificarlo y tenemos que saber que no es mineralización, que no es una fibrosis, no nos estorba tampoco lo que está abajo, no nos va a tapar eso. Así que tenemos que tenerla clara, más no tenemos que en sí evitarla como tal. ¿Ok? Eso es entonces el signo de refuerzo posterior. Sombra lateral, ¿qué es? Vamos a ir un poquito más rápido, que ya vi que el tiempo avanza súper rápido, ya son las 8:18. Bueno, vamos a observarlos regularmente en estructuras ovaladas, tipo quistes también, tipo vejiga o riñones. Y realmente no nos ayuda a nada, no nos ayuda en gran cosa. Lo único que sí tenemos que tener claro es que existen y que no significa también una enfermedad. Vean como en una estructura ovalada, como es un riñón, se puede observar una sombra, ¿verdad? Parecida a la sombra acústica que vimos anteriormente, pero en esta manera triangular. Dependiendo de la estructura, la forma y el contenido se puede ver de esta manera, o más bien como en los quistes que se puede ver más en esta forma. Entonces, ¿nos ayuda en algo? No. Nos estorba muy poco, ¿verdad? Pero sí nos puede generar ahí una alteración en el diagnóstico.
Así que, ya que no nos ayuda a nada, vamos a categorizarlo. Ahí vemos otra vez, como una sombra lateral. Vamos a categorizar más como un enemigo. ¿Por qué lo voy a categorizar como un enemigo? Porque aquí sí no juega trampa la sombra lateral. ¿Okay? En la vejiga, muchas veces por la incidencia de los haces de ultrasonidos, vamos a ver zonas donde perdemos la imagen de la pared de la vejiga. ¿Okay? La vamos a perder totalmente. Y cualquier persona viendo esta imagen, y vean que en esta además también hay un líquido libre, ¿verdad? Y vemos esta imagen, vamos a pensar que esta vejiga pueda estar perforada y nos puede jugar una trampa, ¿verdad? Nos puede jugar una trampa y ir a hacer una cirugía en esta paciente pensando que tiene una perforación de vejiga y es solamente un artefacto de sombra lateral. Así que creo que es el primer enemigo de la noche porque sí nos puede jugar una trampa y además no nos suma, no nos aporta absolutamente nada. Voy a hablar un poquito sobre esta vejiga, pero ¿qué puedo hacer yo si tengo este caso? Si yo tengo líquido dentro de la vejiga y tengo líquido fuera de la vejiga y tiene esta imagen que me haga sospechar, pues yo lo que les recomendaría es sondear al paciente y empezar a jugar con pasar solución salina y a la vez hacer la ecografía para con él ver si hay algo que esté pasando de la vejiga hacia el abdomen. Y hay múltiples técnicas, ¿verdad? Pero eso es como una inicial, digamos, si ustedes están ante una ecografía y pudieran sondear al paciente, lo pueden hacer. O inclusive pueden poner Doppler color en esta zona y ver si hay algo que está haciendo movimiento hacia el exterior. ¿Vale? También, claramente, podemos hacer una radiografía de contraste en esa vejiga, ¿verdad? Con químicos adecuados para hacerlo en vejiga, claramente, ¿verdad? No vamos a usar varios, pero en un primer paso puede ser ese el sondaje y ver si hay una perforación. Pero bueno, lo único que quiero decirles es que en este caso la sombra lateral nos puede jugar una trampa y por eso lo categorizó el primer enemigo de la noche. ¿Okay? Así que vamos 2 contra 1. Tenemos más amigos que enemigos. Reverberancia, imagen de espejo. La reverberación es esta imagen que está acá. Ajá. La reverberación como tal la va a generar mayoritariamente el gas y va a ser una sombra acústica sucia de múltiples ecos pegados uno a los otros de manera paralela, ¿verdad? Unos a los otros, o sea, unos a los otros van a ser paralelos. Sin embargo, la imagen va a ser perpendicular a la estructura que está generando el artefacto. ¿Okay? A veces le pueden llamar cola de cometa. Yo sé que lo han oído el término cola de cometa cuando son muy, muy pequeños pero muy fuertes. ¿Okay? Se ve más como una línea como esta. ¿Okay? Entonces, ahí la reverberación, lo que nos va a decir la mayoría de veces es la presencia de gas. Ay, que creo que no se imagina. La mayoría de veces la reverberación lo que nos va a hablar es de la presencia de gas. Sin embargo, también los metales, tenemos que tener cuidado porque también los metales pueden generar reverberación. ¿Ok? Entonces, una agujita metida en el estómago de un perro puede generarnos, no generarnos una sombra acústica, más sí nos puede generar reverberación. Así que, como le digo yo a los estudiantes, el diagnóstico de un cuerpo extraño por reverberación es muy complicado, porque regularmente está en algo que también tiene gas. ¿Ok? O sea, volvemos a lo mismo, una aguja dentro del estómago de un paciente. Vemos un área de reverberación propiamente debajo de esa aguja, pero puede ser que alrededor haya reverberación por el gas propio del estómago. Así que muchas veces lo que nos indica esa reverberación es que deberíamos de hacer un examen complementario, que en este caso una radiografía se vería de aquí a Júpiter si tenemos una aguja. Entonces, es solamente como una guía. Pero la principal reverberación, ¿okay? De hecho las reverberaciones se clasifican como externas e internas, la principal viene del aire por el mal acople del transductor y la piel. O sea, un mal uso del gel. Vean que desde el principio les dije que un uso adecuado del gel les ayuda a disminuir los artefactos. Entonces, si ustedes no están usando un transductor y no tienen una cantidad de gel adecuada y hay pequeñas burbujas entre el transductor y la piel, es un artefacto que empieza desde ahí. Ya la imagen va a estar más dañada, la imagen va a estar dañada de ahí para abajo. Así que vean como la preparación del paciente, el uso adecuado del gel va a disminuir este artefacto tan importante como la reverberación. La reverberación o la reverberancia la vamos a ver en todos los pacientes, en el intestino, en el estómago, siempre lo vamos a observar, pero tenemos que jugar con la presión para poder movilizarla y poder tener una imagen más clara. ¿Okay?
Que vamos a adelantar porque aquí tengo una imagen de cómo se ve ese gas del intestino y vamos a empezar a generar ecos de manera paralela y lo vamos a empezar a observar aquí abajo. Yo siempre de manera de broma le digo a mis estudiantes y respetando cualquier creencia que cualquier cosa que esté debajo de una reverberancia solo Diosito lo ve. Okay, siempre les digo que tenemos que jugar con la presión, este transductor tenemos que pasarlo fuertemente para mover estas asas si pretendemos ver algo aquí abajo, porque el gas que genera este intestino aquí abajo nos daña totalmente la imagen y solo Diosito puede ver lo que está ahí abajo. ¿Okay? Entonces, bueno, esta imagen ya lo tenemos explicado, pero vean como a veces, si bien es cierto, todavía no lo he decidido, esto de decidir si era amigo o enemigo, había pensado hacerlo yo propiamente en la charla. O sea, no lo tengo pensado. Entonces no he decidido si la reverberancia es amigo o enemigo, pero vean cómo a veces nos pueden ayudar muchísimo. ¿Okay? Este es el vaso. Este es el vaso de un paciente. ¿Okay? Y esto que está acá es una zona de reverberancia. ¿Alguien de algún estudiante me puede decir, estudiante no, pero algún colega me puede decir qué creen que puede ser? ¿Por qué hay un gas ahí? Les voy a dar una pista. El gas no está propiamente en el vaso. El gas no está en el vaso. En la imagen se ve a la parte del vaso, pero no está en el vaso. ¿Por qué puede haber gas ahí? No es una pregunta fácil, pero si alguien tiene una idea de por qué puede haber gas ahí, cómo esa reverberancia sí en este caso nos está ayudando en el diagnóstico. Anímense. ¿Por qué puede haber gas ahí? Está complicada, yo sé que está complicada. Y creo que cuando dije complicada, dice que la gente le lleva más miedo de comentar. Anímense, anímense, anímense. ¿Por qué puede haber gas libre en el abdomen? Que le voy a dar un poquito más de pistas. En realidad, este gas, para hacer reverberancia, nos dice que hay gas. ¿Okay? Pero no está propiamente, aunque se ve ahí el vaso, está propiamente en el vaso, está libre en el abdomen. Y ya la doctora Adriana me dio la principal de todas, ¿ok? Una perforación. Que vean cómo en este caso la reverberancia sí es compita. ¿Por qué es compita? Porque al rato tenemos un cuerpo extraño, una obstrucción por cuerpo extraño y tal vez vemos estas zonas como se ven en esta imagen. ¿Ok? De un poco de reverberancia y gas libre en el abdomen. Mi primera sospecha es que ese intestino está perforado. ¿Ok? Gas intestinal que está libre en el abdomen y no debería, por supuesto. ¿Ok? Así que, Doc, un 100. Exactamente, es un indicativo que podría ser. A ver, no es que yo un cuerpo extraño y veo eso y digo, está perforado sí o sí, pero sí lo reporto al colega y sí le digo que hay una alta posibilidad de que haya una perforación. Otras posibilidades, una punción que le hicimos anteriormente al paciente, tal vez hicimos una aspiración con aguja fina y metimos algo de gas. Sin duda alguna, postquirúrgico, vamos a ver gas en el abdomen de 12 a 18 días después de una cirugía, se va a seguir observando gas en el abdomen. Entonces, todo eso es una posibilidad de que podamos ver eso. Entonces, vean cómo la reverberancia también nos va a ayudar en el tema diagnóstico. ¿Okay? Este es el caso de una reverberancia causado por un metal propiamente, ¿verdad? Esto es una aguja. Vean como aunque sea un metal y aunque sea algo duro, no nos genera una sombra acústica, sino una reverberancia muy clara. Yo veo esto y para mí es diagnóstico. ¿Ok? Porque no está alrededor de más reverberancia, ¿verdad? Y tiene esta imagen hipercogénica, sí, es muy diagnóstico. Definitivamente le haría la radiografía para tener el dato, pero es mucho más diagnóstico. Pero si esta aguja está rodeada de gas en un fundus gástrico, no va a ser diagnóstico. ¿Ok? Va a ser mucho más complicado. Ahora, ¿cuál artefacto ven en esta imagen? No es un video, es una imagen estática, es una foto. ¿Qué artefacto están viendo acá? ¿Quién se anima? Y si alguien se anima a decirme qué órgano es, doble sticker.
Está un poquito difícil porque les voy a dar una pista. Esto no es abdominal. Esto no es una ecografía abdominal. Entonces les voy a dar una recontrapista. Esto es una ecografía. Voy a ver primero la respuesta, a ver si... no, todavía no estamos viendo espejo. Ya casi le llegamos a espejo. Esto es una ecografía torácica y esto es un pulmón. ¿Ok? Que de hecho, no sé si sabían, la ecografía torácica antes se veía así como que no sirve para nada y cada vez están teniendo muchísimo más funciones, sobre todo en temas de emergencias. Yo sé que si algunos de ustedes trabajan en hospitales, han tenido que hacer ecografías de TFAST y estos. Y esto es un pulmón. Y vean cómo aquí, más que todo, lo que nos está ayudando es la ausencia del artefacto en un área. ¿Ok? Sí, pulmón. Ven, entonces vean, por ejemplo, esto que está acá es un pulmón aireado, lo que le decimos nosotros. O sea, tiene aire, normal, es lo que necesitamos. ¿Por qué el pulmón casi no vemos nada? Porque lo que hay debajo de la reverberancia, solo ¿quién lo ve? Solo Diosito. Entonces, solamente lo que hay debajo del gas del pulmón no vamos a observar nada. Vamos a poder observar lo que está muy cerca de la pleura, que es esto que está por acá. Pero aquí vemos reverberancia, ¿verdad? Hay presencia de gas. El pulmón algo de gas tiene. ¿Okay? Pero vean esta zona del pulmón. Vean qué imagen más interesante. Esta zona del pulmón no me está generando reverberancia. Nada de reverberancia. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí no hay gas. En esta zona torácica no hay gas. En esta parte del pulmón no hay gas, no hay oxígeno, no hay aire. No está aireado. Entonces, aquí tiene que haber una lesión. Ya sea neoplásica, ya sea que hay una consolidación pulmonar, ya sea que hay una hepatización. Hay algo, hay una lesión acá a nivel pulmonar. Entonces vean como la ausencia de reverberancia sí nos ayuda en el diagnóstico. Así que creo que esta es mi decisión más difícil con respecto a amigo o enemigo, porque no lo sé todavía. Lo voy a decidir en el último minuto. Vean este video cómo vemos varios artefactos juntos. Reverberancia, ahí. Sombra acústica, ahí. Ahí, sombra acústica, ahí, reverberancia. Sombra acústica, reverberancia. ¿Qué es esa reverberancia? Gas dentro del intestino. ¿Okay? Estos son gases intestinales. Por eso les digo que la reverberancia la vamos a ver en todas las ecografías. Porque siempre va a haber gas en algún punto. ¿Okay? Tenemos que aprender a lidiar con él. Entonces vean como en por eso puse este video, porque se ven dos artefactos muy claramente. Cambia ahí entre sombra acústica, posiblemente algo que se comió el Simón, que se llama el perro, y que está en tránsito, pero además también con gas dentro del intestino. ¿Okay? Amigo o enemigo, ahora sí, llegó el momento de la decisión. Yo considero que es más enemigo que amigo. Sobre todo en ecografía abdominal es más enemigo que amigo porque nos obstaculiza muchísimo una buena visualización. ¿Okay? Y este es el encargado de que nosotros tenemos que hacer tanta presión y que mis estudiantes siempre me reclaman que en las primeras clases les duele demasiado la mano haciendo una ecografía, les duele el brazo porque tiene que ser demasiada presión y que yo tengo que agarrarles la mano y decirles más para adentro y así. Así que consideraría que la mayoría de veces es un enemigo, pero sin ser, o sea, de esos enemigos que de vez en cuando te pueden dar una mano, ¿verdad? Porque definitivamente en ecografía torácica sin la reverberancia no podríamos tener este tipo de diagnósticos. Así que me fui más por enemigo, pero siempre tiene su utilidad definitivamente. ¿Okay? Ahora sí, Doc, imagen de espejo. En la imagen de espejo se da cuando se unen varios factores, ¿verdad? Y nos van a duplicar la imagen literalmente, ¿ok? La mayoría de veces se van a dar cuando tenemos una imagen de algo líquido, seguido de algo muy duro, y seguido de algo con gas. ¿Ok? En este caso, vesícula biliar, diafragma y gas pulmonar. ¿Ok? Y eso va a hacer que sea muy altamente reflectivo y va a generar que la imagen se retrase un poco. Esta combinación va a generar que la imagen se retrase un poco, o sea, es un error de la técnica de ecografía, no, del equipo de ecografía, porque se va a retrasar y se devuelve, dependiendo cómo esté el haz del ultrasonido, y va a generar doble imagen. ¿Okay? Aquí está generando como si tuviera una vesícula biliar y acá otra vesícula biliar. Claramente esta es la real, esta es la falsa. ¿Okay? Aquí lo podemos ver en una imagen muy clara donde está una vesícula biliar acá, el hígado, el diafragma, esta línea hiperecogénica que está acá.
Y esto que está, todo esto que está acá, podríamos confundirlo con una hepatización, podríamos confundirlo con una consolidación pulmonar o con un tumor en el pulmón que lo estamos viendo desde el diafragma. Pero no, no es más que una imagen de espejo. Esto es la vesícula biliar en imagen de espejo y este se liga a una imagen de espejo. ¿Ok? Entonces simplemente el equipo por error duplica la imagen y la vamos a ver 2 veces. ¿Ok? ¿En qué otro órgano o en qué otra zona ustedes creen que podamos observar esto? ¿Qué piensan, muchachos? ¿En qué otra zona se puede combinar todos estos factores y ver una imagen de espejo? Hay una zona en específico, sobre todo hay una. Se podrían dar esas combinaciones en varias zonas, pero sobre todo hay una en específico que también puede generar una imagen de espejo. Definitivamente la más común es esta, vesícula biliar, que lo vamos el hígado y la vesícula biliar a nivel torácico. Pero también la podemos observar en vejiga. ¿Por qué? Al final va a ser la misma combinación. Una estructura líquida que es la vejiga, algo duro que puede ser la pared del colon y algo gaseoso que puede ser el gas dentro del colon. Entonces muchas veces podemos ver una duplicación de la vejiga en la parte, digamos, vendría siendo, pareciera que estuviera dentro del colon. ¿Ok? Y es una imagen de espejo. ¿Ok? Esta, no sé si puse la diapositiva de amigo o enemigo, pero definitivamente es un enemigazo. Es un enemigo al 100%. Este sí es el más malo de los malos. ¿Por qué? Porque uno, no nos aporta en nada, no nos genera ningún tipo de aporte. Y 2, nos puede confundir y nos puede generar un error en el diagnóstico. Entonces, tenemos que entenderlo, saber qué puede pasar y evitar que eso nos genere un mal diagnóstico. Porque evitar que el ecógrafo nos genere esta imagen es muy complicado. O sea, posiblemente lo va a generar sí o sí. Así que este sí, porque no podemos mandar un procedimiento torácico a este paciente porque creamos que tiene un tumor o una consolidación o lo que sea en ese pulmón. Así que este sí es 100% enemigo en mi opinión. Ok, ¿cuál artefacto vemos en esta imagen? Y esto es muy importante porque también es importante cuál no vemos. Ok, viene un quiz rapidito, pero vamos a ver esta imagen, pero quiero que en esta no me digan ¿cuál artefacto vemos? Quiero que en esta imagen me digan cuál artefacto no vemos. Es una vejiga. Ay, muchachos, algo pasó. Voy a compartir otra vez, muchachos. Regálame un momento. Desde la diapositiva. Ok, dame un toquecito porque no sé por qué no me está abriendo. Bueno, ¿hay alguien que me pueda ir comentando qué creen, cuál artefacto no vieron en esa imagen? Cuéntenme, ¿qué artefacto no vieron? Ya vi que hay una respuesta en el chat, ya la voy a ver. Nada más déjenme abrir la presentación, porque no sé por qué se me cerró del todo, inclusive del PowerPoint. Ok, yo creo que aquí. Dígame si, Doc, dígame usted si ahí se ve la presentación. Aún no, Doc. Ok, entonces creo que es que la tengo que ir a volver a abrir al... Vamos a ver. No sé por qué no me abre la diapositiva. Lo que voy a hacer es compartir entonces la pantalla. Se va a ver ahí todo el asunto, pero yo creo que... Sí se ve todo. Sí, pero no importa, ahí lo vamos. El chat va ganando sombra acústica. En el chat va ganando sombra acústica, la que no vemos. La que no se ve. Ajá, genial, porque esa es la respuesta. Porque vean cómo los artefactos a veces nos ayudan a saber por lo que vemos y por lo que no vemos, ¿verdad? Lo vimos también en el tórax. Ok, ya no la voy a poner porque no se me vaya a pegar, pero no voy a correr el video, pero vean cómo en esta imagen, ¿verdad? Es vejiga, vemos una estructura ecogénica dentro de la vejiga, pero no nos está generando una sombra acústica. ¿Okay?
¿Ok? Sombra acústica, ajá, tiene razón. Aquí la doctora Andrea dijo sombra acústica, Kemli también, Amanda también. Bien, genial. Todas con un 100. Porque exactamente, no está generando sombra acústica. Ahora sí está bien la pantalla, ¿verdad, Doc? Sí se ve la presentación. Sí, sí se ve. Ok, ok. Entonces, si una estructura tan ecogénica no está generando una sombra acústica, empiezo a hacer descarte. Ya a mí yo no sospecho que esto sea un cálculo. Un cálculo de ese tamaño, con esa ecogenicidad me va a generar sombra acústica. Así que yo empiezo a hacer otros diagnósticos diferenciales, que en este caso yo pensaría definitivamente en una neoplasia, o bien podría pensar también en un coágulo. Okay, ahí va un poquito ir a un pólipo, viendo, perfecto, también perfectamente puede ser un pólipo. Okay. Aquí va más el que hagamos un Doppler color para ver cómo está su vascularización o si tiene o no tiene vascularización, ¿verdad? A mover el paciente para ver si se mueve, si es un coágulo, aunque sea lento, se va a mover. Si es si es un tumor, una neoplasia, no se va a mover de posición. Así que vean cómo la ausencia de un artefacto nos está ayudando también a hacer una mayor aproximación diagnóstica. ¿Ok? Vamos a adelantarlo. Y ahora, ¿cuál artefacto ven acá? Ahora les voy a hacer una pregunta un poquito más difícil, porque son dos artefactos que estamos viendo en esta imagen. O sea, esto ya nada más es como un repaso, no les estoy haciendo ninguna cáscara de banano ni nada así, es solamente un repaso de lo que hemos estado viendo. ¿Qué artefactos están viendo por acá? Cuéntenme. Ajá, perfecto, Kemli. Estamos viendo sombra acústica bien marcada. Inclusive esta sombra acústica nos está generando, hasta podemos ver cuántos cálculos estamos teniendo en este caso. ¿Okay? Hay una estructura acá hiperecogénica que nos crea una sombra, ¿verdad? Parecen como que están juntitas viendo como hacia el sol. Y otra por acá, ya sabemos de que por lo menos son dos cálculos. Pero vean también el refuerzo posterior que me está generando esta vejiga. Muy ecogénica toda esta zona, ¿verdad? Y es un refuerzo posterior que nos está generando el líquido de la vejiga. Muy bien. Ok, vean este caso, vean qué interesante. Antropilórico, y hay algo raro ahí adentro. No nos está generando sombra acústica, por eso les pongo el caso, porque no nos está generando nada de sombra acústica. Entonces, aunque en antropilórico sé que hay un cuerpo extraño, como no me está generando nada de sombra acústica, empiezo a sospechar algo diferente. No estoy sospechando ni un hueso. Vean cómo esa ausencia de sombra acústica me hace descartar que no sea un hueso, me hace descartar que no sea un plástico duro. Entonces le digo yo al propietario, no ha comido algo diferente, así, algo. Yo siempre soy en mis ecografías, es que ha estado conmigo en ecografía, saben que yo indago demasiado en la ecografía. ¿No se ha comido algo diferente? Y me dice, no, 100% no. Está 100% no. Solamente come pellet. Y eso definitivamente no tiene un aspecto pellet, ¿verdad? Vean otra vez. Vean qué imagen más interesante. A mí esto me causó una intriga tan grande, porque yo decía, ¿qué es eso? Si alguien mientras les digo qué es, se anima a decirme qué es eso, me convence si la pegan, porque yo decía, ¿qué carajo es eso? Además, a veces me da una forma redondeada, a veces me da una forma rectangular. Y bueno, eso pudo haber sido un jueves, un viernes, le digo yo a la propietaria, bueno, no está generando obstrucción, sí me gustaría reevaluarla en unos 2, 3 días. Ahora, si el paciente empieza con muchísimo vómito, hay que evaluarlo más rápido, pero si sigue igual, porque no estaba vomitando, de hecho el paciente venía por otra cosa, creo que tiene aumento de enzimas renales, si no me equivoco. Si el paciente vomita, una media, no, todo para mí todas eran posibilidades, ¿no? Pero no es una media. Y llegó, entonces me acuerdo que yo estaba dando curso en la mañana con un grupo de estudiantes y llegó la muchacha, o sea, llegó la propietaria a que le hicieran la ecografía de control y me dice, Doc, le traje el perro para que le hiciéramos una ecografía de control. Sin embargo, yo creo que ya sé qué fue, porque el día de ayer el perro estaba encima de mi esposo y vomitó todo a mi esposo y vomitó unas zanahorias de ese tamaño. Enormes. Se me ha olvidado que sí le habíamos dado zanahoria, ¿verdad? Y yo, ahí está. Ahí sí hice toda la conexión de la imagen ecográfica de la zanahoria
y del corte de las zanahorias. Resulta ser, yo no sé mucho de eso, pero resulta ser que a los Basset, no, a los, bueno, me imagino que tal vez a los Basset también, pero a los Dachshund muchas veces les hacen, les esconden cositas como para que ellos no perder ese instinto de estar rastreando cosas, y también les ponían zanahorias escondidas por todo lado para que los buscaran. El esposo le comentó a la señora que creía que se lo había dejado demasiado grande y eso no se absorbió de ninguna manera. Tanto así que el domingo el perro le vomitó literalmente dice que tenía el perro en el pecho y vomitó todo y le cayeron los 2 pedazos de zanahoria, los cuales estábamos viendo en la ecografía. Entonces vean cómo acá, lo pongo primero porque la imagen está lindísima, está chidísima el caso, pero también porque no me está generando un artefacto, que no me está generando una sombra acústica. Si esto a mí me hubiera generado una sombra acústica, yo a este perro lo mando a endoscopía de una. Lo mando a gastroscopía de una, aunque no esté generando obstrucción, porque sé que es algo duro y es muy probable que no vaya a pasar. Pero me generó duda si la ausencia de esa sombra acústica fuera algo orgánico, que es bastante común ver imágenes increíbles de formas rarísimas de papas que las cortan de maneras diferentes, de zanahorias, de chayote, de todo esto que lo cortan de maneras diferentes. Y no va a tener sombra acústica, ¿ok? Ese caso fue bastante interesante. Otro caso acá donde podemos ver un aumento de cogenicidad en el hígado por un refuerzo posterior. Esta imagen la pongo porque tenemos aquí varios artefactos. Un refuerzo posterior, y eso no quiere decir que esta zona del hígado tenga un tumor o una mineralización o una fibrosis. Solamente es un aumento de cogenicidad por el refuerzo posterior. Y una sombra acústica generada por un sedimento mineralizado organizado propiamente de la vesícula. Para ir ya terminando, los últimos 2 artefactos, el de efecto de margen o falso espesor. Muchas veces en vejiga, cuando los bordes son muy grandes, los secos de la vejiga pueden pasarse de la pared de la vejiga y verse dentro de la vejiga, y puede generarnos, dentro del contenido de la vejiga, puede generarnos una confusión de que sea sedimento. ¿Qué les recomiendo? Aunque los proveedores de equipos de ecografía dicen que no, pero háganlo porque tienen que hacerlo. Meneen esa vejiga, presionen con el traductor esa vejiga para levantarse ese sedimento, y en la imagen de artefacto se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y no se va a mover de gran manera. El artefacto, perdón, el sedimento va a ser un poco más plano, este otro va a ser un poco más curviado, y el sedimento se va a movilizar para un lado para otro, este no, se va a quedar en la misma zona. ¿Okay? Entonces también pueden cambiar el paciente de posición para ver si hay algún cambio. Y uno último, el Doppler, pues realmente es una técnica un poquito más avanzada, sé que es una charla básica, pero algunas estructuras duras pueden generar un artefacto en el Doppler que se llama artefacto de centelleo, ¿verdad? Y sobre todo esa es una imagen, como la ven acá, donde no se ve ni rojo ni azul, ¿verdad? Y la van a ver muy comúnmente, y por eso se las pongo, porque la pueden ver muy comúnmente en cálculos. Les puede ayudar en el diagnóstico de cálculos. De pronto, ustedes ponen el Doppler en una vejiga con cálculos, con estructuras hiperecogénicas, y pueden generar este efecto en el Doppler, que se llama artefacto de centelleo, que no está definida la naturaleza, no se sabe por qué lo generan, pero sí nos puede ayudar en el diagnóstico de cálculos. ¿Okay? Muy bien, chicos. Bueno, hasta aquí llega mi charla, ¿verdad? Obviamente vamos a la parte de si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Cualquier cosita también. Acá les dejo las redes sociales de Invet Diagnóstico, ¿verdad? Así como tal, salen como Invet Diagnóstico. Pueden, bueno, si nos pueden seguir, todo bien, pero además también pueden comunicarse con nosotros por ahí, ¿verdad? No estoy haciendo ahí publicidad a las páginas, pero si pueden, también quieren hacer alguna consulta por este medio, ¿verdad? También se puede hacer. Y también está mi número de WhatsApp por ahí, tanto mi número personal, que es el primero que sale por ahí. Si tienen alguna duda, como les digo, sobre todo, muchachos, el día que se quieren hacer un ecógrafo, ¿verdad? Pregunten a todo el mundo, no solo el que se lo está vendiendo, pero pregunten, porque de verdad es muy común como se embarcan con algunos equipos. Entonces pregunten, tengan la confianza conmigo, si quieren mándenme la cotización, mándenme lo que quiero, yo les digo si me parece caro o barato, bueno o malo, no importa. O si tienen algún caso, ¿verdad?, que quieran compartir conmigo, perfectamente también. Y si también abajo está el número de WhatsApp de Invet Diagnóstico, pues si ya alguna vez quisieran también hacerse algún servicio de nosotros, pues también con muchísimo gusto. No sé si ahorita alguno tiene alguna duda o alguna pregunta.
siempre es bueno tener una red de colegas que le echen a uno el hombro. Mientras vemos si tienen dudas, les voy a pasar la encuesta. No les va a tomar más de unos minutitos, por favor, siempre esto es muy importante que la llenen para nosotros conocer qué tipo de charlas les gusta, cómo se enteraron, para ver si reforzamos toda esta parte por parte del colegio. Entonces, Después me la pasa para ver cómo me fue. sí, para que la vayan llenando, por favor, antes de dar la despedida ya oficial. Por el momento no veo dudas por el chat, Doc, muy clarito todo, muchas gracias más bien. Igual bueno, con muchísimo gusto, Doc, ahí veo a la Doc Carolina. En realidad, bueno, primero, muchísimas gracias por permitirme el espacio, ¿verdad? Cuenten conmigo, a mí, el que me conoce sabe que me encanta hablar y que me encanta también compartir lo poquito que sé, ya sea en los cursos que nosotros damos, ya sea en charlas. Entonces, en realidad, yo soy siempre muy agradecido cuando me dan esta oportunidad. Así que, particularmente, te quería agradecer a vos, Cintia, y obviamente muy agradecido a todos los que estuvieron presentes en la charla. Ojalá que podamos seguir haciendo charlas y ojalá que todos estén presentes para poder seguir aprendiendo juntos de todo esto tan bonito, ¿verdad? Que es la ecografía, la imagenología en general. Y también si tienen alguna idea de charlas, algo que quieran hacer, que otra cosa les interesaría también que el doctor nos pueda ampliar. Por supuesto. Lo pueden escribir en mensajería. Por supuesto, a mis correos, mensajes, todo. Super. Y algo organizamos. Sí, bueno, si es un tema nuevo, lo podemos desarrollar. De hecho, bueno, era un poquito mezclada con la clase que tengo del curso, que ya tiene obviamente es parte de artefactos, más igual metí varios temas nuevos. La semana pasada me tocó dar una charla de biopsia ecoguiada, de biopsias ecoguiadas, totalmente nueva. Y tengo un montón de chats, entonces, temas, y si a alguien le parece algún tema específico, podemos desarrollar temas ahí bien bonitos. Aquí dice el doctor Víctor Hugo, que muchas gracias, Dios le bendiga igual. Muchas bendiciones para usted también, Doc. Sí. Bueno, creo que no tenemos dudas. Entonces, muchas gracias otra vez, Doc, por acompañarnos hoy, por pasarnos un poquito de su experiencia. A todos, muchas gracias también por acompañarnos. La charla quedó grabada, posiblemente la subimos a redes sociales. De nuevo, muchas gracias. Buenas noches. Ah, mira, Ecofast. Oiga, alguna de Ecofast. Ah, súper. Bueno, en realidad podemos desarrollar una charla de Ecofast, sin duda. Yo siempre he dicho que vieras que yo no soy el más experto en Ecofast, porque el Ecofast, de hecho, son ustedes los que lo hacen. Son en emergencias, Inves Diagnóstico, al ser un centro digamos, enfocado en el diagnóstico por imágenes, nosotros no atendemos emergencias, ¿verdad? Entonces me ha tocado hacer muchos Ecofast estando en clínica haciendo ultrasonido, pero claro que podemos desarrollar un tema súper interesante, súper interesante. Bueno, muchas gracias, Doc. Buenas noches a todos. Merecido Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao.